jurisprudencia de superiores tribunales de provincia o supremas cortes de provincia, para lo cual nos hemos dividido la tarea con Federico. Es decir, yo he tomado, voy a compartir con ustedes 3 supremos tribunales. Voy a hablar de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Corrientes. Voy a hablar también un poco de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, ¿no? A su turno hablará de Córdoba, de Mendoza y de La Pampa, ¿no? Sin perjuicio de que vamos a ver que hay muchos temas en común, ¿no? Incluso ustedes se van a identificar seguramente o van a reconocer la similitud que puede haber con los temas que ya se han expuesto, ¿no? Ya lo hizo la doctora Miriam Ibanea la clase pasada, ya lo hizo la doctora Laura Monti también. Así es que, bueno, en primer lugar, voy a hablar de la potestad disciplinaria y cuál es su finalidad. Aclaro que en el caso de Corrientes voy a mechar distintos criterios que se han esbozado tanto en la esfera de superintendencia, porque digamos el Superior Tribunal tiene la potestad disciplinaria respecto del personal dependiente del Poder Judicial, ¿no? Y también con algunos casos, fallos jurisdiccionales propiamente dicho, donde se han revisado actuaciones provenientes de ya sea el Poder Ejecutivo o de un ente autárquico o de un municipio, ¿no? Respecto a la finalidad o a la naturaleza de la potestad disciplinaria, ha dicho el tribunal que tiene su fundamento en la preservación y autoprotección de la organización y la imposición de sanciones es derivación lógica del poder de administrar y tiene por finalidad primordial la de asegurar el correcto funcionamiento del servicio. Y es importante que se remarca que esto se erige no solamente como una garantía del particular, sino también para asegurar el cumplimiento del fin público tutelado. Esto lo ha dicho en un expediente de la Dirección de Personal y Licencias, en la cual se habían detectado irregularidades en un juzgado de instrucción, ¿no? Que vamos a ver también luego ha culminado con la cesantía de 2 secretarios de ese juzgado. Respecto a la prueba susceptible de ser utilizada, si la prueba indiciaria puede o no ser suficiente fundamento para sostener una sanción, ha dicho el tribunal que la actividad probatoria no necesariamente debe referirse a prueba directa, siendo válida la prueba indiciaria o indirecta, definida como aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos que no son constitutivos de la falta administrativa, pero que puede inferirse de esta última, como así también la participación del agente utilizando al efecto un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar. Aquí es interesante porque se cita al Tribunal Superior de Córdoba y a la doctora Miriam Ibanea en su libro Cuestiones de Potestad Disciplinaria y Derecho de Defensa. Después vamos a ver que hay otro fallo de otro de los tribunales que voy a analizar, donde contrariamente entendieron que la prueba de indicios no era suficiente para, digamos, arrojar la existencia de la falta que se investiga, ¿no? Tema de los plazos de prescripción en materia sancionatoria. Corrientes tiene la particularidad que hasta no hace mucho, porque esto estaba en un código contencioso administrativo que estuvo vigente hasta finales de 2022, tenía una acción de interpretación que era algo muy típico, digamos, del derecho provincial, pero que había tenido muy poco uso. Y sobre todo se usó cuando el Superior Tribunal tenía la competencia originaria y exclusiva. Cuando se descentraliza la competencia en tribunales inferiores, prácticamente dejó de tener su razón de ser. Pero uno de los pocos casos donde se utilizó esta acción de interpretación fue en un caso Guerrero del año 1995, donde se sentaron algunas pautas que luego fueron tomadas en precedentes posteriores, ¿no? El tema de, primero, si el plazo es perentorio o no. Bueno, en algunas decisiones de superintendencia, también
remitiéndose a este precedente que les comentaba, se ha dicho que el plazo, si bien puede inferirse a un plazo, o el reglamento se refiere a un plazo perentorio improrrogable, cuyo vencimiento podría significar la extinción de la acción disciplinaria, ello es así porque el plazo durante el cual el instructor debe llevar a cabo la investigación es de carácter ordenatorio, indicativo y no perentorio, es decir, contrariamente a lo que parecería surgir. Por lo que su vencimiento de ninguna manera podría determinar el agotamiento de la facultad punitiva respecto de la investigación, en tanto se haya tramitado en tiempos razonables, pues se trata de investigaciones en las que se encuentra directamente comprometido el interés público en el servicio de justicia, ¿no? Nuevamente, respecto de los plazos, ha dicho también el Superior Tribunal que pueden ser prorrogados como también suspendidos cuando existan razones suficientes que así lo aconsejen, en virtud de que no se puede pretender cercenar la potestad disciplinaria ni impedir una investigación cuando se encuentre comprometido el correcto servicio de justicia, ¿no? Aquí en el caso de los secretarios que les comentaba que habían sido cesanteados, no obstante, se entendió que para poder graduar la sanción aplicable, había que ponderar, ¿no?, cuáles son los antecedentes de los agentes, ya que esto puede operar como un agravante o como un atenuante según el caso. ¿Por qué? Porque está en juego aquí el principio de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas disciplinarias adoptadas, ¿no? Además, se señaló en esa decisión que es el criterio que más se corresponde con el derecho a la estabilidad del empleado público, del 14 bis, y el derecho a la dignidad de la persona, que surge del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Volviendo al caso Guerrero que les comentaba, la cuestión que se planteó allí fue la relativa a el plazo de prescripción. El plazo de prescripción es de 3 años, más o menos he chequeado y coincide en todas las legislaciones provinciales, ¿no? Más allá, dejo fuera ahora la discusión acerca de si las provincias pueden dictar plazos, normas que prevean plazo de prescripción o no, pero lo cierto es que hasta ahora nunca se ha puesto en tela de juicio, al menos en el marco de lo que son los sumarios administrativos, ¿no? Y en este caso, la cuestión era interpretar tanto la responsabilidad disciplinaria propiamente dicha, como la posible existencia de responsabilidad patrimonial, ¿no? En el caso de la responsabilidad patrimonial, se aplica un plazo de 10 años por remisión a la ley de administración financiera, que es la que establece que en ese caso la competencia es de la Contaduría General de la provincia para evaluar si existe o no responsabilidad patrimonial. Pero el tema es, ¿qué pasa? Le voy a leer un párrafo que dice que la correcta hermenéutica de los fallos recaídos en la causa Guerrero, que interpreta los artículos 210 y 211 de la Ley 4067, que es la Ley Marco de Empleo Público, y el artículo 131 y siguiente de la 5571, que es la Ley de Administración Financiera, para concluir razonada y lógicamente que no puede considerarse extinguida la potestad disciplinaria del Estado. ¿Por qué? Porque la actuación del instructor sumarial posterior al vencimiento del plazo importa un vicio leve, subsanado mediante la ratificación efectuada por la autoridad de disposición al otorgar la prórroga formal de la instrucción en forma retroactiva al vencimiento del plazo. Y para ello debe tenerse en cuenta también los vicios y la gravedad, ¿no? Es decir, incluso hay un principio plasmado, receptado en la Ley de Procedimiento Administrativo que impone la necesidad de propender, digamos, a preservar la validez del acto. Ante dos interpretaciones posibles, siempre hay que tratar de preservar la validez del acto. El tema de la prórroga y el lapso de 3 años de prescripción. Dice, el plazo de instrucción en los sumarios administrativos es de 180 días, pero la prórroga puede extenderse hasta completar el lapso de 3 años, cesando recién allí la potestad punitiva del Estado.
¿no? Siguiendo esa línea, debe analizarse conjuntamente con los artículos de la Ley de Administración Financiera, correspondiendo que una vez dictado el acto administrativo, aprobando el sumario y aplicando la sanción disciplinaria y determinando el perjuicio económico al fisco, deben remitirse las actuaciones a la Contaduría General de la provincia para la sustanciación del respectivo juicio de responsabilidad. Ello a fin de evitar también que se puedan arribar a decisiones contradictorias. Este criterio, que como les decía, se sentó en un caso Guerrero, se reiteró más recientemente en una causa Escalante José Guillermo contra Instituto de Obra Social. La disyuntiva ahí pasaba porque un voto en minoría, el primer votante había entendido que había que hacer dos investigaciones separadas. Es decir, no bastaba los hechos probados en el sumario administrativo para que estos se erijan en el antecedente para el juicio de responsabilidad, como se le denomina, al que se utiliza para eventualmente aplicar una sanción patrimonial. La mayoría entendió, en cambio, que lo actuado en el sumario administrativo puede ser tomado como válido para directamente a partir de allí ya promover el juicio de responsabilidad. Hay otro caso donde se analizó acerca de la cuestión de la tipicidad de la sanción, ¿no? Como ustedes sabrán, en el derecho penal el principio de tipicidad asume un carácter absoluto, a punto tal que si una conducta no encaja exactamente en la descripción típica, hay que concluir que no hay delito y no se puede expandir por vía de analogía una interpretación que tienda a encuadrar una conducta, ¿no? En este sentido, se ha dicho que el derecho disciplinario no requiere una tipificación de las faltas, pues esta es una de las principales confusiones que se pretende traer del derecho penal, en donde rige el principio de tipicidad, ¿no? Que ocurre lo que yo les decía recién. Pues la posibilidad de infracción dentro del marco del ejercicio de la función judicial o frente al servicio evidencian una multiplicidad de variantes insusceptibles de ser encerradas en la descripción típica de una conducta. Esto había sido una denuncia que se había producido en el ámbito de un juzgado, ¿no? Al cual incluso también se había adherido el sindicato, ¿no? Respecto a también el tema de la necesidad de respetar el debido proceso ante la existencia de faltas menores que no justifican o que están eximidas del sumario administrativo. En esto también, en aras al respeto del debido proceso objetivo, ¿no? Si bien en teoría resultarían de fácil verificación, ¿no? Lo cierto es que aun cuando no sea necesario el sumario administrativo, debe concederse al imputado el derecho de defensa, para de esa manera respetar el debido proceso, ¿no? En otra cuestión, en otro caso, ya sí un caso judicial, Faisal de Ramírez Sofía, se dijo que la absolución del actor en el proceso penal no impide que la administración pública la sancione disciplinariamente, siempre y cuando acredite que la sanción administrativa tiene un sustento diferente y que ha existido una conducta que merezca una pena administrativa. Recuerdo que Miriam había tocado también la clase pasada un tema similar, ¿no? En materia de la diferente naturaleza de las sanciones o de las faltas disciplinarias versus los delitos penales, en el caso Guerrero que les mencionaba hoy, trayendo a colación un criterio de la Corte en el caso Pereiro del Búho, dijo que el poder disciplinario en la órbita de la relación de empleo público se mueve en una esfera distinta de la represión penal, por lo que los principios penales, como ser ley penal más benigna, no se aplican ni son trasladables directamente al ámbito de las sanciones disciplinarias. En otro caso, también, donde sí se tuvo por operada la prescripción de la potestad disciplinaria, en un caso Bertos María Cristina, del año 2014, dijo el tribunal que
digamos, atendiendo al principio de paralelismo de la competencia, la resolución dictada por el interventor del INVICO, Instituto de Vivienda sería, importa una decisión definitiva y que transcurridos bastante más de 3 años desde la fecha en que la intervención del INVICO debió dictar el acto definitivo, ¿no? Y no habiéndolo dictado dentro del plazo, corresponde tener por operada la prescripción de la potestad disciplinaria. ¿No? Después tenemos un caso donde se consideró un caso AF contra el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, están las iniciales, porque este era el caso de un docente que fue separado preventivamente del cargo durante la sustanciación de un sumario administrativo en el cual se investigaban presuntos comportamientos impropios con alumnos, ¿no? Que afectarían, ponían en riesgo la honestidad de los menores, ¿no? Y entonces, ante la suspensión preventiva que se dispuso en el marco del sumario, el docente promovió un amparo y la justicia entendió que el amparo no era la vía idónea, no era procedente para cuestionar la separación en el cargo hasta tanto finalice la sustanciación del sumario administrativo, además teniendo en cuenta que se encuentra en trámite, ¿no? Y es una medida preventiva adoptada en el marco de la investigación, ¿no? Vamos ahora a la Suprema Corte bonaerense. Acá hay varios casos que son interesantes, pertenecen a distintos momentos, pero me parecieron interesantes. Lo primero, en cuanto a la competencia para determinar, para entender en un proceso en el cual se demanda a una sociedad del Estado, ¿no? Por el tema este que, de acuerdo a la ley de sociedad del Estado, dice que no se le aplican normas administrativas y demás. Bueno, sin embargo, como lo que se cuestionaba era, o lo que se pretendía era la anulación de una resolución disciplinaria dictada por el directorio de la entidad estatal en uso de su potestad disciplinaria, fundada en norma de linaje administrativo, entendió que para esto eran competentes los tribunales especializados en materia administrativa, ¿no? Después, en otro caso, un Saín Valentín contra Banco de la Provincia de Buenos Aires, con relación a la renuncia presentada por un agente que está siendo sometido a sumario, consideró que era irrelevante la presentación de la denuncia porque esta debe quedar condicionada al resultado del procedimiento, manteniendo mientras tanto la entidad su poder disciplinario. Además dijo algo muy interesante en materia de control judicial, ¿no? Dijo que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos que traducen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer la impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez, ¿no? Y también dijo que cuando la administración cuenta con la opción de aplicar una sanción más leve o una más grave y se inclina por aplicar la más grave, se intensifica el deber de motivación, ¿no? El deber de exposición de las razones, porque por allí también podría configurarse un supuesto de arbitrariedad o de irrazonabilidad, ¿no? Otro caso, Arrambide Elsa contra Municipalidad de Merlo, ¿no? Nuevamente el tema de la prescripción, también el plazo de 3 años, las sanciones, en los casos que pudieran caber sanciones expulsivas, dice, el poder disciplinario se extingue por prescripción al cabo de 3 años. Ahora, pero si el sumario no se activó durante ese lapso y no se resolvió tampoco la situación, ¿por qué? ¿Qué había pasado acá? La gente había renunciado y luego había sido reincorporada, ¿no? Entonces, ahí es como que renacía teóricamente la potestad de impulsar el procedimiento, pero no se lo impulsó. Y cuando se le quiso sancionar ya había vencido el plazo de 3 años, ¿no? Y acá se dice que cuáles son los elementos o los actos procedimentales idóneos para mantener vivo el procedimiento.
dice, la actividad procedimental o sumarial útil comprende una serie de actos como ser medidas de prueba, informes, declaraciones, dictámenes, requerimientos de opiniones técnicas, etcétera, destinados a la sanción o absolución de un agente sumariado, y que en definitiva son la exteriorización de una conducta persecutoria de los órganos del Estado. Dado que se había entonces operado la prescripción, no obstante habérsela sancionado de igual manera, la Suprema Corte bonaerense declara nulo el decreto de cesantía y ordena reincorporar a la gente. Incluso acá se ordenan el pago de los haberes caídos, ¿no? Es decir, acá vamos a ver que hay varias discusiones o varias posiciones. Algunos se inclinan por pagar el 100%, otros dicen no, un 50% de los haberes que le hubieran correspondido. Después tenemos el caso Echeveste José Horacio, ¿no? Este era un caso contra el Poder Judicial, digamos, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero resuelto en sede jurisdiccional, ¿no? Luego de haber ordenado la reincorporación de un agente judicial cesanteado, la Suprema Corte condenó a la provincia a abonar el accionante los haberes dejados de percibir desde dicha cesantía hasta el momento de su reincorporación. ¿Y por qué? Porque se había aplicado la sanción habiendo vencido el plazo para poder ejercer válidamente. Y dijo la Suprema Corte bonaerense aquí que la imposibilidad de actuar la potestad disciplinaria por parte de la autoridad administrativa contra el empleado judicial luego de la separación del cargo conlleva que deban abonársele los salarios dejados de percibir durante todo el lapso de dicha separación, pues la extinción del poder disciplinario coloca al empleado en idéntica situación que aquellos agentes que han sido sobreseídos o absueltos. Acá es donde decía que hay una distinción. Los ministros Roncoroni y Negri habían dicho que había que reintegrarle la totalidad de los haberes caídos, y el doctor Hitters había dicho que solamente el 50%. Otro caso es el caso Adasus contra Municipalidad de Bahía Blanca. Acá sí se convalidó la sanción a un agente que premeditada y sistemáticamente alteró el registro del horario de salida, ¿no? El horario de trabajo, lo que comporta o revela un comportamiento transgresor del sistema de control de asistencia, lo cual se torna reprochable y merece la calificación de inconducta notoria. También se consideró que existía una adecuada proporcionalidad entre la sanción de cesantía impuesta y el comportamiento observado por el agente, si se tiene en cuenta que ocupaba un cargo relevante dentro de la organización, lo cual descarta un exceso de punición. Otro caso que está por las iniciales, LAN contra Municipalidad de Campana, era con motivo de la atención médica inadecuada en un hospital público, lo cual traduce en una negligencia en el ejercicio de la función, ¿no? En la prestación de servicios de salud, con lo que digamos, lo que descarta también un exceso de punición en el ejercicio de la potestad disciplinaria. Se había también cesanteado a un agente. Finalmente, un caso Lucini, Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Este era, digamos, contrariamente, es decir, acá se anuló la sanción, digamos, de cesantía. En realidad lo que había ocurrido aquí es que a un subjefe de laboratorio de un hospital público se le había transformado un cese por incapacidad laboral permanente que había obtenido en cesantía, ¿no? Pero cuando se adopta esta modificación, ya la potestad disciplinaria estaba extinguida por haberse operado la prescripción, ¿no? Acá se da una cosa, me hizo acordar este caso al caso Espinosa Melo, ¿no? Porque en Espinosa Melo la Corte había dicho, que lo mencionó Miriam la vez pasada, en definitiva la Corte por ahí dice, aplicarle una sanción expulsiva
al agente retirado, el único efecto que tendría es que dejarlo sin el haber de retiro, ¿no? Es decir, porque en definitiva ya no estaba dentro del servicio. Agregar, Sí. entre las palabras que ellos ya mencionaron, la ética y la moral. Ajá. Así es. Bueno, y finalmente, Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, tengo algunos casos. El primero, por las iniciales BR contra Provincia de Santa Fe. Acá lo que voy a analizar es el poder disciplinario de los máximos tribunales respecto a los abogados en el ejercicio profesional, que también es un ámbito en el cual esta potestad se ejerce, ¿no? De hecho, las constituciones provinciales, en Corrientes ocurre lo mismo, se sigue. No obstante existir un colegio público que tiene, digamos, el juzgamiento de la ética profesional fundamentalmente, se sigue reconociendo en cabeza de los máximos tribunales el poder disciplinario respecto de los profesionales, ¿no? En este caso fue un caso, digamos, en el cual, no obstante reconocer el derecho de defensa que tienen los abogados, esto no justifica extralimitaciones incompatibles con la seriedad y responsabilidad con que los abogados deben desempeñar el rol procesal, ¿no? Y el exceso de lenguaje sancionable disciplinariamente es aquel que falte los respetos debidos a la autoridad sin que la defensa lo haga necesario, ¿no? Por la hermana de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes que están pasando por... ¿no? Y no pueden... Bien. Entonces, después, bueno, y también se dijo en este caso, algo que se ha reiterado en muchos otros, es un criterio que prácticamente en todos los casos se reitera, que dice que el poder disciplinario que ostentan todos los jueces es inseparable del poder de juzgar, ¿no? Pues si quien ejerce la elevada atribución de justicia se le discutiera la facultad de poner orden en la actividad que se desarrolla ante sus estrados y de reprimir el descomedimiento, el insulto, la algarada, los desbordes del lenguaje y toda forma de atentado al decoro, a la serenidad y a los miramientos debidos al Poder Judicial, nos hallaríamos ante un poder constitucional sin poder. Esto, palabras textuales de la Corte santafesina. Otro caso, Ponce Norberto contra Comuna de Piamonte. Acá la comuna había dispuesto la cesantía de uno de sus empleados por haber cometido delitos dolosos, hurto, respecto de bienes de propiedad del Estado. Curiosamente, la Cámara había anulado la sanción y había ordenado el pago de los salarios caídos. Pero la Corte Suprema revirtió, porque incluso ya para la fecha en que tuvo que resolver, ya había recaído el penal por ese delito de hurto, ¿no? Y entonces dijo la Corte Santafesina que la demora operada en el procedimiento sumarial hasta el dictado de sentencia condenatoria, que tuvo como causa el procesamiento del agente en sede penal por un hecho delictivo, no fue excesivamente irrazonable, en tanto importa omitir la consideración de cuestiones relativas a la prejudicialidad penal, que obligaban a la administración a suspender el sumario a esperas de lo que la justicia resolviera al respecto. A lo que se suma que la tardanza no puede imputársele en exclusividad a la comuna demandada, sino que, por el contrario, el periodo por el que el recurrente estaba ausente le pesan en cabeza de este, ¿no? Otro caso, Marinucci, María de los Ángeles, contra Municipalidad de Firmat. En este caso, la Corte declaró procedente una acción interpuesta por una empleada municipal tendiente a obtener la nulidad de la resolución por la cual se le había exonerado del cargo y declaró ilegítima esa resolución ordenando la reincorporación en el cargo. Y dijo que es ilegítima la mencionada resolución si solo está fundada, acá viene lo que decía hoy, en prueba de indicios que permitirían presumir la responsabilidad del empleado.
Acá se le había imputado la falta de entrega de recibos correspondiente a recaudación de derecho de vendedores ambulantes, ¿no? Digamos, pues la presunción de responsabilidad resulta insuficiente a tales fines, en tanto, y acá cita un artículo de una ley, requiere la comprobación del hecho pasible. Además dice que siendo ilegítimo el acto por el cual se exoneró al agente municipal, corresponde ordenar la reincorporación al cargo que ocupaba al momento de la suspensión, pues la estabilidad del empleado público municipal supone aquella medida cuando es separado del cargo por causas no determinadas. Otro caso es el caso Agencia Marítima Christophersen contra Municipalidad de Rosario. Acá se trató de una sanción de multa aplicada, pero sin haber garantizado ningún tipo de procedimiento tendiente a ser efectivo el debido proceso, ¿no? Si bien la ley aplicable, que era el Código Tributario Municipal, autoriza a la aplicación de sanciones menores sin sumario previo, ello no quita que deba garantizarse, ¿no? Aunque sea un descargo, para poder ejercer el derecho de defensa, ¿no? Y obviamente al no haber, y dice algo muy interesante, ¿no? Porque descarta de plano la aplicación de la teoría de la subsanación, ¿no? Dice que esto no se subsana por el hecho de que la persona cuente luego con la posibilidad de intervenir en el trámite recursivo posterior, ¿no? Finalmente, un caso que Villar Néstor Lino contra Provincia de Santa Fe y o Banco Provincial de Santa Fe. Es un fallo que bastante antiguo, desde el 1990, pero me pareció muy interesante por las cuestiones que trata, ¿no? Dice que el Banco de Santa Fe, en ese entonces era un banco estatal, ¿no? Había sancionado a un gerente de sucursal previa sustanciación del sumario administrativo, aplicándole una sanción que evidentemente estaba prevista en la normativa vigente allí, que era la retrogradación en dos categorías, ¿no? El Ejecutivo Provincial rechazó la apelación que había deducido en sede administrativa, pero luego la Corte Suprema Local declara procedente el recurso contencioso, anula los actos administrativos impugnados y le reconoce el derecho al reintegro al cargo del que fue retrogradado, ¿no? Y la condena a pagar los haberes diferenciales, ¿no? Es decir, la diferencia entre el cargo al que se lo retrogradó y el que efectivamente le correspondía. Y dijo, entre otros fundamentos, ¿no?, que carece de razonabilidad la sanción impuesta a un gerente de sucursal si la autoridad administrativa no justificó el acto sancionatorio mediante la expresión de la motivación, lo cual implica indicar el razonamiento que permita comprender los antecedentes del caso, su encuadre jurídico y la respectiva fundamentación de la tesitura sustentada, por cuanto la realización del fin público así lo impone, ¿no? También dijo que habría que anular la sanción si en el sumario no se cumplió con la búsqueda de los elementos de descargo, violando de esa manera el derecho de defensa del administrado sin que pueda sostenerse, otra vez inaplicabilidad de la teoría de la subsanación, sin que pueda sostenerse que la omisión de la defensa en el procedimiento administrativo pueda ser subsanada con la que se ejerce posteriormente en sede judicial, ¿no? Finalmente dijo que, en términos ya de control jurisdiccional, dice, corresponde ejercer control en sede jurisdiccional de un acto de ejercicio de potestad disciplinaria de la administración pública si existen vicios de ilegitimidad por violación de formas sustanciales, porque el dictamen del asesor legal que sirve de motivación a la resolución sancionatoria carece de expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que justifican el acto, como así también omite determinar la cantidad de hechos probados para dar exacta idea de la gravedad de la falta, todo lo cual implica carencia de suficiente motivación de la decisión. Bueno, este
Perdón por la velocidad por ahí, pero era en aras a tratar de cumplir con el tiempo y dejarle espacio al colega Federico para que pueda él también exponer los tópicos más salientes de los tribunales analizados. Así es que con esto doy por finalizado y quedo abierto luego a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Agradecer también al doctor Patricio San Martino, a la doctora Miriam Ibanega por hacernos parte de este foro nacional, federal. Creo que hay no solo gente de Cava, esto es lo rico, y también que hayan experiencias de todos los ámbitos jurisdiccionales provinciales, nacional, habla de la riqueza del curso y bueno, agradezco también por participar del mismo, y demás está decir que con Luis Eduardo Rey Vázquez compartir el panel para mí también es un gran orgullo. Él como presidente del Supremo Tribunal, creo, en Corrientes, creo que estamos también ante una de las personalidades más relevantes para hablarnos de este tema. En la exposición que también pretendo realizar, como bien adelantó Luis Eduardo, comentaré algunos casos de Mendoza, de La Pampa y de Córdoba, y la idea también es dejar algunos minutos al final para poder hacer preguntas, que creo que es lo rico también de este curso, lo que hemos vivido en los episodios anteriores. Y siguiendo también con la línea de los abordajes, muchos de ellos quizá temáticas que se han tocado desde distintos, digamos, perspectivas, siendo comunes a la temática, y creo que aún así todo no se agotan, y es la riqueza también de este curso y del tema en general. Por lo que si alguna de por ejemplo, los temas que ha tratado recién Luis Eduardo van a tocarse en alguna medida también en algunos otros tribunales provinciales, y con respuestas a veces similares, otras distintas. Particularmente yo voy a hablar un poco también de los hechos, de los casos, que creo que enriquecen también el planteo de estas cuestiones, y he buscado algunos casos que han tenido una cierta complejidad. Por ahí ha pasado también la búsqueda. En este primer caso de la Corte Suprema de Mendoza, aquí Alanís contra Municipalidad de San Rafael es de hace un mes, del 13/5, justo un mes hoy. Aquí había, pero es sobre una situación que pasó en COVID, el 21/4/2020, unos empleados municipales protagonizan una situación de evitar queman neumáticos, un reclamo salarial, evitan que salgan digamos, los camiones de higiene de la municipalidad en toda esta protesta. Ante esto, bueno, hay dos versiones, como bien sabemos. La posición del actor dice que, bueno, que estaban en un pacífico y quieto reclamo salarial de extremas necesidades que padecían, y producto de tal reclamo, el director de Recursos Humanos inicia un procedimiento sancionador, y que termina con esta sanción de suspensión de 10 días que les aplican. Por su parte, la demandada, la municipalidad, le responde que en verdad estos agentes debían realizar tareas de limpieza en diversos sectores del departamento, y que se encontraban en la puerta de ingreso a las plantas de servicios, cortando el mismo, impidiendo la entrada y salida de vehículos municipales para que pudiese retirarse del lugar a cumplir las funciones en el horario estipulado. ¿Qué es lo rico de este caso? Primero, bueno, tener en cuenta también que esta manifestación se realizaba a un mes de iniciado el COVID, con lo que implicaba de las restricciones que habían y lo que se resignificó el derecho de huelga en ese momento, si se podían realizar o no esas aglomeraciones de personas en ámbitos reducidos.
y, bueno, también el procedimiento en sí mismo. Aquí, quizá algo que es medular, que creo que también se ha abordado en otras oportunidades, es la jurisprudencia de la Corte Federal aplicable a todos estos casos de graduación de la potestad sancionatoria, casos Suárez, Gorrini. Aquí, ¿qué es lo que nos va hablando? En principio, los jueces no pueden, sin riesgo de interferir inconstitucionalmente, controlar cualquier sanción disciplinaria impuesta a los agentes estatales. El carácter de la sanción disciplinaria impuesta a los mismos y su magnitud está en principio reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta. Esto como principio general. En función de esto, cabe apartarse de las sanciones impuestas por un órgano administrativo si el examen de los hechos concretos surge que las mismas no guardan proporción con la falta imputada. O sea, en principio es una facultad propia de la administración que no debiera meterse, salvo que se infrinjan estos grandes principios. Esta graduación de la sanción debe realizarse mediante aplicación de criterios de proporcionalidad valorados en relación al caso concreto, resultando razonable que la sanción se gradúe, entre otras pautas, por las siguientes, ha dicho la Corte: la perturbación del servicio, la reiteración de los hechos, la jerarquía alcanzada y el posible abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. No se descarta entonces que el acto administrativo puede ser declarado nulo de exceso de punición si ese vicio es determinante de la irrazonabilidad, porque falta la concordia o proporción entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación. Esto habla de las garantías judiciales, del debido proceso, de la defensa en juicio, y es el criterio medular para tratar de graduar las sanciones y en dónde puede intervenir entonces el ámbito judicial. Esta misma doctrina es la que aplican los tribunales provinciales, no solo los nacionales. En cuanto al caso específico, ¿qué sucede? Que también vamos a ver algunas cuestiones, que como era COVID, el descargo, se les permitió un descargo, pero el descargo fue de 24 horas. Y ellos ejercieron este derecho dentro de las 24 horas. Pero claro, cuando la Corte y en la defensa, la municipalidad dice, bueno, ellos pudieron ejercer su derecho, dijeron obviamente que este cargo era ínfimo, no respetaba estos derechos, estas pautas elementales de la defensa en juicio, que era intempestivo y demás, y que era insuficiente, y que había a la vez en distintas normas de procedimiento en nuestra provincia otros plazos de 10 días o de 30 días que podrían haberse aplicado perfectamente en esta situación, y que no había una urgencia suficiente como para que se le redujera a ese límite de 24 horas. Ya desde ahí encontró un vicio. En cuanto al tema del exceso de la punición y esta relación que hablábamos entre la sanción aplicada, la falta y los hechos probados, aquí, bueno, de las pruebas del expediente, y esto es quizás lo más importante de este caso, es que si bien no se controvierte el hecho en sí mismo de que se hubiesen manifestado y demás, y de la situación del ejercicio del derecho de huelga, aquí lo que de las pruebas surge que no se ha podido individualizar al accionante en la prueba de cargo, señalándolo en fotografías incorporadas o indicando de algún modo su participación en el hecho investigado. Tampoco se verificó que el accionante haya impedido la entrada o salida de vehículos municipales, circunstancias que resultan insuficientes para acreditar las faltas endilgadas y la aplicación de la sanción propiamente dicha. No se agregaron tampoco antecedentes disciplinarios de los accionantes como para valorar los criterios de proporcionalidad o reiteración de hechos o perturbación del servicio que muestren una conducta reñida con la función pública, y de las pautas mencionadas en los antecedentes de estos que hablábamos, la Corte entonces concluyó que si bien el hecho sucedió, como no se pudo identificar a la persona por más de la sanción
no habla aquí de la proporcionalidad propiamente dicha de los 10 días que se le aplicó, sino de que como no estaba acreditado en particular que este individuo hubiese participado, lo revocó esa sanción y bueno, también le hizo reconocer los salarios caídos. Este es el primer caso. Lo más importante ahí creía que tenía que ver con esta doctrina nacional. Ya una vez con esta doctrina, el segundo caso ya tiene sí un año aquí y lo que sucede, o la particularidad que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, que es un órgano extrapoder que interviene incluso en juicio de cuentas y demás, tiene una cierta facultades jurisdiccionales, eso es lo que ahora vamos a ver hasta qué punto, y ante la aplicación de una determinada pena en esas infracciones que detectan. En este caso era ante el director de Vialidad Provincial, y se presenta una situación que los hechos son aquí, digamos, de plena importancia para poder llegar a la solución del caso. Por un lado, si vemos a la demandada, lo que hablan es que hablaban de aplicación de... bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso no... hubieron, lo que estaba acreditado es que se hicieron pagos sin la facturación debida, sin los comprobantes que hubiesen correspondido, y que también lo que estaba acreditado era que surgía de todos ellos la firma del director. Bueno, ¿qué sucede? Ante esto, este director de Vialidad dice que esa firma no es suya, que se la habían, que era fraudulenta, y ante eso inicia una acción penal. Pero claro, el Tribunal de Cuentas hace una revisión simplemente de las facturas, de la contabilidad y demás, y ellos concluyen que la infracción surge manifiesta, que se han hecho pagos no correspondidos, y le aplica una determinada sanción de cesantía y a devolver una suma de dinero. Claro, cuando ven también la norma que rige en estos casos, solo prevé un recurso de contencioso administrativo, no acción contenciosa administrativa, y no se posibilitaba ahí la jurisdicción plena, sino solamente limitada a lo que se había tratado en este otro juicio. Bueno, ante esto se presenta la demandada y lo que pretende es que, más allá de que se presenta con una acción, se presenta con una acción contenciosa administrativa pretendiendo la plena jurisdicción, que se evalúen todos los hechos de la causa, y trae ahí el juicio penal, las actuaciones, la prueba que estaba iniciado, que no estaba concluido, y lo que él intenta demostrar es que esas firmas no eran de él. Bueno, toda esta situación lleva a que la resolución de la Corte pueda abordar distintas temáticas. Una de ellas es, bueno, en el voto minoritario dijeron, bueno, lo que es la culpa in vigilando, y el tema que un administrador con el más alto cargo no puede, porque él trataba de decir que no tiene responsabilidad sobre hechos que deben ser comprobados por las áreas específicas que se dedicaban a la contabilidad de este instituto. Sin embargo, lo que dice el voto minoritario es que él no podría haber desconocido el trabajo que realizaban, y esta responsabilidad solidaria y demás lo haría también a él responsable por la situación o los hechos o las infracciones que se hubiesen cometido. Específicamente dice, el indebido egreso de fondos del patrimonio de la DPB no se demuestra en el caso como uno o dos hechos aislados, sino que constituyó una suerte de planificación instalada en el propio sistema de administración financiera que el accionante
debió ejercer y controlar como administrador del organismo. Bueno, ellos dicen que era un sistema reiterado, planificado, y que él no podía desconocer, por ende era responsable igual que los que debían ejercer esta vigilancia específica. Sin embargo, en el voto mayoritario hablan de que justamente en el caso está acreditado que el señor Sandes no suscribió con su firma la documentación que permitía efectuar el control de los referidos gastos, o en su caso advertir las irregularidades, circunstancia que impide aplicar la solución señalada, dado que por pericia caligráfica incorporada en la causa penal iniciada, arribó a la conclusión de que la firma del mismo había sido falsificada. Bueno, quizá aquí también lo más importante y lo que dejó también es que en casos incluso de un órgano extrapoder y de una ley que se basaba también en una norma constitucional provincial en cuanto a este juicio de cuentas que realiza el ámbito, el Tribunal de Cuentas y la facultad jurisdiccional, o el control jurisdiccional que realiza la Corte ante esto, que era limitado, era solamente sobre la legalidad de los mismos. Aquí se abre esta posibilidad, en este caso específico, de una plena jurisdicción, y gracias a eso pueden detectar que esta falsedad en las firmas lleva a una respuesta contraria. El tercer caso tiene que ver con me interesó porque, a ver, tiene que ver con un personal de la policía que fuera de su horario de trabajo estaba acreditado que, o sea, bueno, se acredita de algún modo que fue parte de un hecho delictivo en una determinada localidad. En esta situación en un principio lo sancionan con la cesantía. Bueno, ¿qué sucede? Que de la causa penal luego es sobreseído por falta de pruebas este sujeto, este agente policial, y este sobreseimiento llega con posterioridad al sumario administrativo. Presentan un recurso administrativo los denunciantes, y ante esto, digamos, admiten ese recurso y degradan la pena a 60 días de suspensión para esta persona. Porque dice, bueno, y entonces aquí es la cuestión de qué sucedía si había sido sobreseído en instancia penal. Incluso aquí la administración había utilizado eso para bajar la pena, si directamente no debía aplicarle ninguna pena o si podía aplicarle esto en los 60 días de suspensión. Bueno, y la doctrina aquí relevante de este caso es que los jueces en principio no pueden, sin correr riesgo de interferir inconstitucionalmente, controlar cualquier sanción impuesta por parte de la administración pública, y la magnitud de estas sanciones también en principio queda reservada, mejor dicho, al razonable criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta, por lo que cabe apartarse de las sanciones impuestas por un tribunal administrativo si el examen de los hechos concretos surge que las mismas no guardan proporción con la falta imputada. De nuevo, la doctrina que veíamos recién. Ahora, las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, también lo que se hablaba en un caso recién del doctor Rey Vázquez, y sin perjuicio de su misma interrelación. ¿Qué sucede? Esto de la respuesta que se dé en el ámbito penal, si incide o no en estos resultados. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario solo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. Esa es una de las grandes diferencias. También es más amplio en principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función.
este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados. Aquí entonces traza una línea en cuanto a lo que se debe o se puede investigar en el ámbito administrativo distinto de lo que sucede en el ámbito penal y por más y puede llevar a respuestas disímiles como sucedió en este caso. Bien, eso es lo que he traído de la jurisprudencia mendocina. Ahora pasamos al Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Uno de los casos ahí tenía que ver con la cesantía, en el caso Viola contra la provincia de La Pampa. ¿Y qué sucede ahí? Un docente, vamos a hablar en el ámbito docente, fue cesanteado de la administración pública porque se encontraba realizando actividades extracurriculares sin denunciarlas en las declaraciones juradas que exige el Estatuto del Trabajador de la Educación. Ante ello, se promueve la demanda para que se anule la resolución que lo sanciona, argumentando que la denuncia anónima que dio origen al sumario no sirve para levantar cargos contra él y que la norma no establece específicamente la sanción de cesantía como sanción aplicable. Acá vemos otros elementos que bien han comentado, esto de si puede iniciarse por una denuncia anónima, si la sanción en el ámbito administrativo tiene el nivel de la tipicidad del derecho penal y como bien comentó recién Rey Vázquez, bueno, hay diferencias específicas en nuestro ámbito respecto a esto. Aquí en este caso, la Sala Contencioso Administrativa del Superior Tribunal de Justicia resolvió que lo que provoca la posibilidad de ser cesanteado es la reiteración de su conducta injusta por las numerosas omisiones que realizó en las declaraciones juradas desde 2016 a 2018. En cuanto a la denuncia anónima, dispone que el fiscal general puede iniciar actuaciones tanto de oficio como por denuncia y que es un deber de él investigar aquellos actos que constituyan infracciones o actos ilícitos por parte de agentes públicos en su función según los artículos de una ley específica. El fallo se explaya sobre el establecimiento de pautas y fundamentos que perfilan la exigencia general de la motivación de los actos administrativos, subrayando en particular la exigencia de proporcionalidad entre la infracción y la sanción a aplicar. Este era uno de los casos. Otro de los casos que hemos traído tiene que ver con, una condena penal por la comisión de un delito de lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género. Creo que también han hablado de estos temas en otras oportunidades. Bueno, cada vez se instala más también la cuestión de la perspectiva de género y en el ámbito administrativo. Este caso tiene relación con lo mismo. La Sala Contencioso Administrativa del Superior Tribunal de Justicia rechaza la pretensión de declaración de nulidad de la cesantía de un empleado público dispuesta por el Instituto de Seguridad Social, fundada en esta condena que le decía de lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género. Considera el tribunal que el acto administrativo impugnado estaba suficientemente motivado y fundado porque se encontraba acreditado que el actor había sido condenado por un hecho cometido en un contexto de violencia contra la mujer, estando previsto dentro de las causales de cesantía establecidas por la ley que regula el régimen del empleo público municipal, la comisión de un delito que no se refiera específicamente a la administración pública cuando el hecho sea doloso o afecte su prestigio. Entonces, en esta pauta genérica, fuera de lo que tiene que ver los delitos contra la administración, que sea doloso o que afecte su prestigio, pudieron encuadrar esta situación. Asimismo, afirma que los casos de violencia contra las mujeres no procede la separación de las esferas públicas y privadas pretendida por el afectado, toda vez que la cuestión central no es dónde fue realizado el acto, sino el hecho propiamente violento contra una mujer, sin importar además que esa víctima sea personal del ente estatal o personal externo o un tercero. Por ende, toda esta doctrina cada vez cala más hondo
y va teniendo distintas aplicaciones en los ámbitos administrativos. Otro de los casos que hemos traído, y después podemos ver cualquiera de estos casos con mayor detenimiento, ahora estamos haciendo una breve exposición, tiene que ver con una licencia médica y en la cual una persona una docente que estaba usando una licencia médica, se le ocurre realizar un viaje al exterior. No sé si es un caso, ha sucedido en Mendoza y creo que sucede en todos los ámbitos, contextos de nuestro gran y espacioso territorio nacional. En este caso, lo que resolvió la Corte es que la cesantía que se aplicó también se le ante una cesantía surge este caso, y también es que hay que agregar que el empleado había sido condenado en sede penal por los delitos de fraude a la administración y uso de un documento falso. La defensa alegó la afectación del principio non bis in idem por la similitud de las sanciones en sede penal, inhabilitación perpetua para el ejercicio de los cargos en la administración pública, y en sede administrativa cesantía. Entendía la defensa que había una similitud y por ende se le estaría aplicando doblemente la misma pena en estos casos. Sin embargo, la Sala Contenciosa Administrativa concluye que no hubo afectación al mencionado principio debido a que de las investigaciones y sanciones por responsabilidades disciplinarias y penal pueden llevarse a cabo de modo independiente, aun cuando se trate de un mismo hecho, porque tutelan órdenes jurídicos diferentes y sus finalidades también son distintas. Bien, el último de los casos que traemos de La Pampa tiene que ver con agentes privados de la libertad. En este caso, se había dispuesto la cesantía de un empleado municipal por no haber concurrido a su lugar de trabajo durante más de 5 días continuos, debido a encontrarse en prisión preventiva por la comisión de un delito en sede penal. La administración pública inicia un sumario entendiendo que las inasistencias no estaban justificadas y dispuso su expulsión porque así lo preveía la norma aplicable. Esta sala resuelve que para estas situaciones es de aplicación ciertos artículos que están contemplados en la legislación de La Pampa para el caso de estos agentes públicos privados de su libertad con motivo de una investigación delictiva en su contra, la cual dispone la suspensión del empleado sin goce de haberes hasta tanto recupere su libertad y deba reintegrarse. Ergo, esto quiere decir, nos ha sucedido aquí en el ámbito de la universidad, y creo que les puede haber ocurrido en cualquiera de sus ámbitos administrativos que en estos casos de personas privadas de la libertad, incluso con prisiones preventivas, lo que se puede es aquí suspender sin goce de haberes, pero lo que está diciendo es que ello no podría llevar a una sanción de cesantía por inasistencias por una cantidad de días determinadas por la normativa. Después de ahí se verá obviamente qué tipo de delito y si tiene alguna relación con una infracción de la administración que pueda llevar a la cesantía, pero en principio esto no es suficiente como para aplicarle la cesantía de por sí mismo. El último ámbito jurisdiccional, Córdoba. Aquí uno de los casos que hemos elegido también del año 2023, Oroño contra Municipalidades Sacanta, plena jurisdicción. Bueno, para ponerlos en autos, la parte actora interpone demanda contenciosa administrativa en contra de un municipio, solicita la reincorporación al cargo de la función que se desempeñaba con la antigüedad y pago de los haberes caídos. Asimismo, plantea la nulidad del acto administrativo que dispone la cesantía en razón de haber retenido indebidamente las percepciones de tributos municipales por diversos trámites que abonaban los vecinos, valiéndose de su función laboral en la caja municipal
y expidiendo como comprobantes de pagos recibos no oficiales. El tribunal interviniente rechaza la demanda por considerar que la conducta imputada y corroborada en la que incurrió la actora reviste suficiente gravedad como para imponer la sanción de cesantía e impone costas en el orden causado. Bueno, aquí entonces estamos ante el caso de estos comprobantes de pagos con recibos no oficiales ante tributos municipales por un agente que se valió de esto para llevarse la recaudación. Y bueno, aquí la Corte no le hace lugar ante el planteo. Hay algunos sumarios que surgen de aquí, por ejemplo, se habla que el sumario administrativo no cabe ser extremadamente celoso en la identificación de los hechos, ya que, al igual que los requerimientos de la investigación penal instructoria, es suficiente que se indique qué tipo de hechos motivan la investigación, describiéndolos genéricamente y de manera potencial, los que puntualmente se corroborarán luego de diligenciada la prueba. De allí que en esa etapa procesal no se requiere el aporte de mayores datos específicos, ya que es de suponer que surgirán luego de la investigación correspondiente. Ergo, aquí nos da una buena pauta para el inicio de estos sumarios administrativos y habla de estos hechos genéricos que pueden ser suficientes como para iniciar el procedimiento propiamente el sumario y que después surgirá de la prueba si se corroboran o no. Era uno de los puntos cuestionados. En otro de los casos que hemos traído, Meury contra Municipalidad de la Francia, plena jurisdicción, aquí tenía que ver con una demanda que se persigue la anulación o revocación de un decreto que aplica una sanción disciplinaria de 5 días de suspensión sin goce de haberes. Una sanción dentro de las posibilidades relativamente leve. Sin embargo, por su parte, la demandada señala la legitimidad de la sanción aplicada, sosteniendo que no es necesario correr vista a la gente cuando la sanción que corresponde no excede los 5 días de suspensión. Ante esto, la Cámara actuante hizo lugar a la pretensión deducida y declara la nulidad de la resolución cuestionada, ya que si bien no se exige sumario administrativo en los casos de faltas menores, ello no implica obviar un trámite contradictorio como principio básico y elemental del derecho al debido proceso adjetivo. Por ende, lo que concluye es que en estos casos, incluso de sanciones leves, debe darse una instancia para el debido derecho de defensa. Aquí también en este caso habla de uno de los casos, o la doctrina del mismo, tiene una referencia a la imposibilidad de subsanación, que también se refirió con anterioridad, y aquí específicamente se determina que la exigencia del debido proceso constituye un requisito formal de legalidad del actuar administrativo y su vulneración no puede ser luego subsanada desde que se trata de un vicio congénito del acto que causa su nulidad absoluta porque le falta un elemento esencial y no de mera irregularidad. Por ello, este vicio no es subsanable a posteriori por la articulación del afectado del recurso de reconsideración, puesto que la deficiencia por vulneración del debido proceso es previa al dictado de la resolución y por lo tanto el intento de motivación y fundamentación del acto deviene nulo. El incumplimiento en el procedimiento previsto por ley vicia la voluntad de la administración, afectando la validez del acto, pues al no respetar el principio fundamental de la defensa en juicio, no se ha podido preparar la voluntad en la forma prevista por el orden jurídico. Por lo demás, no es lo mismo defenderse mientras el acto administrativo aún no se dictó que cuando éste ya se encuentra surtiendo efectos, pues aquí el afectado tiene que tolerar los efectos del acto viciado mientras intenta defenderse frente a un acto ya iniciado. Bueno, aquí da todas las razones, los fundamentos de por qué el no brindar esta instancia previa a la aplicación de la sanción no puede subsanarse con posterioridad. Y por último, había traído también
un caso, bueno, relativo a BMA contra Provincia de Córdoba. Aquí el actor interpone una demanda de plena jurisdicción con el objeto de que se declaren nulos los acuerdos emanados del Tribunal Superior de Justicia por los cuales se le impone una sanción de multa y la recomendación de ajustarse a un mandato de la Constitución. Ello atenta contra la comprobación de un hecho con repercusión en el ámbito administrativo disciplinario, contrario a los deberes del buen obrar, la confianza, la responsabilidad laboral, compromiso y regular conducta que trascienden el ejercicio de la función judicial, comprometiendo el prestigio y reputación de la Administración de Justicia con quien se encontraba vinculado por una relación de especial sujeción ius administrativa. Entonces, aquí la Cámara no hace lugar a la demanda interpuesta, impone costas al vencido. En este caso, lo último, decirles que también habla un poco del tema de la desviación del poder cuando las facultades administrativas se ejercen para fines distintos a los fijados. La constatación aquí lo importante es la constatación de la real existencia o suficiencia de los motivos o presupuestos de hecho que la ley establece como legitimadores o condicionantes del ejercicio de la potestad sancionatoria o disciplinaria. Ellos permiten corroborar la sumisión de la administración al orden jurídico. Por ello, se comprueba que los hechos por los que se sanciona a la gente, en este caso, tienen existencia real y con ello se transgrede los deberes de la investidura judicial, impuestos a la investidura judicial, y se comprueba la presencia de presupuestos imprescindibles para la aplicación de una sanción, lo que descarta la existencia de una desviación del poder. Por ende, aquí se habían cumplido con todas estas pautas. También habla de la proporcionalidad y de otros aspectos que ya hemos tratado. Así que dentro de los tiempos que tenía fijado, también quedo con eso concluido y abierto a las preguntas que quiera realizar la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado Luis Eduardo Rey Vázquez y querido Federico. Propongo un fuerte aplauso para ambos. Realmente ha sido muy, muy bueno. Muy, muy buena esta participación y estas exposiciones. No sé si está Miriam por ahí, pero si no, vamos a pasar a preguntar, a hacer algún tipo de preguntas, pero a ver si alguna Estoy. colega... Ah, Miriam, Estoy listo. sin cámara, pero estoy Listo, sin cámara, Miriam. pero estoy. Ay, listo, no, adelante. No, dirigilo vos, porque justamente estoy sin posibilidad de prender la cámara, así que no hay problema. Pero yo tenía por ahí una pregunta o un comentario para Federico. Me interesó mucho la sentencia vinculada al tema de la tutela administrativa efectiva, en realidad, para aquel que es pasible de una sanción menor a 5 días, ¿no? Mi pregunta, Federico, ¿es un criterio generalizado en la justicia provincial o ha sido un caso muy particular? Te lo comento ¿por qué? Porque la mayoría de las regulaciones en nuestro país y en otros países justamente no exigen sumario e incluso algunas ni siquiera un descargo. Entonces, siempre este tipo de interpretaciones son sumamente interesantes, mucho más si se vincula con la motivación y la subsanación. Perdón, estaba muteado. Sí, Miriam, ¿cómo estás? Este es un caso de Córdoba y claramente, bueno, en la jurisprudencia, o sea, en la legislación mendocina, perdón, es de La Pampa, en la legislación mendocina, que es lo que conozco, está específicamente contemplada, hay una ley específica ahora de sumarios y como vos decís, lo puede imponer el superior, pero está contemplado también una posibilidad de descargo en este ámbito. Por ende, la solución provino de la legislación. En el ámbito jurisprudencial de La Pampa, entiendo que esto no estaba contemplado en una norma y por ende establecieron estas pautas para que se dé una instancia de descarga.
Bien, muchas gracias. A ver, lo que veo y me gustaría por ahí algún tipo de criterio general de Luis Eduardo y tuyo, Federico. Lo que veo es que hay dos o tres constantes en la jurisprudencia, ¿no? Primero, una limitación del juez, ¿no? El juez, acá no voy a comprometer la opinión de Luis Eduardo, pero el juez que limita su intervención, ¿ok? Teniendo en cuenta la discrecionalidad administrativa, la política administrativa, ¿no? Sí, o sea, seguimos teniendo esas pautas de interpretación. Ahora, habría una amplitud en cuanto a la incorporación de la tutela administrativa efectiva vinculado a la defensa de aquel que está siendo investigado. Esto es por lo menos lo que puedo sacar, digamos, a la luz. Aun cuando destaco el avance que ha tenido la jurisprudencia provincial justamente en asegurar este derecho. Vinculado a eso, ¿conoces algún antecedente, Federico, donde la justicia provincial, que yo sé que es reacia, haya modificado la sanción disciplinaria? Es decir, no solo declarado una nulidad, sino modificado, opinando de que había que aplicar determinada sanción. No, a ver, esto creo que tiene que ver también con lo que hablaba Laura de hasta dónde pueden intervenir los jueces, el ámbito judicial, y comparto con ella que, digamos, lo que puede hacer es revocar, declarar la nulidad, pero no le correspondería a un juez, en principio, digamos, proponer una solución distinta, sino que debiera hacerlo el ámbito administrativo. En esa misma tesitura, por lo menos aquí, fue solucionado con una ley específica que hoy contempla todas estas situaciones y, bueno, no contempla, obviamente hay una gran cantidad de situaciones, pero que por lo menos establece un procedimiento que debe seguirse para los casos que debas implementarse el sumario, instruirse el sumario, y para los casos de aquellas sanciones que no correspondan al mismo, también prevé un procedimiento específico, distinto, más acotado, y en eso ha seguido la jurisprudencia en línea con esa norma. No sé cómo, Luis Eduardo, si vos tenés otra visión. Perdón. No, casos donde se haya modificado la sanción administrativa no tengo presente alguno, ¿no? Es decir, es más, por ahí no tiene mucha relación, pero aún en materia judicial, digamos, hay como una limitación a la potestad casatoria que tiene el Tribunal Superior respecto de condena en sede penal, por ejemplo, ¿no? Es decir, en lo que hace al ámbito de modificación, ¿no? Con lo cual yo creo que acá, en todo caso, sí, a los efectos, si uno va a anular y entender que a lo mejor cabía otra sanción, lo que tiene que hacer es reenviar a la autoridad administrativa que evalúe conforme a las pautas dadas, pero no tampoco arriesgarse a decir cuál debiera haber sido, porque ahí estaríamos, entiendo, excediendo, extralimitándose en la función, ¿no? Del Poder Judicial. Bien, no sé si hay otra pregunta. Patri, vos. ¿Qué tal? A mí me pareció muy interesante un aspecto que trataron los dos en diferentes momentos, porque, claro, en todo momento, Miriam, estimadas y estimados colegas, ¿no? El control de validez, de legitimidad del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración en el ámbito disciplinario remite a todo lo que es acto administrativo. Es un tema que permanentemente en las dos ponencias apareció eso de manera muy evidente. Totalmente de acuerdo, totalmente de Y en, acuerdo. y en un momento Federico hizo una alusión interesante y a los dos les pregunto si realmente ustedes coinciden o no con esa jurisprudencia que considera que no es susceptible de aplicar la teoría de la subsanación cuando hay inicio en las formas esenciales en materia sancionadora.
Vos, Federico, dijiste algo que me pareció muy apropiado y que muchas veces lo hemos visto con Fabián Canda en las clases de acto y procedimiento, cuando, tanto en la escuela como en la austral, cuando dictamos sobre este punto. Me parece que dijiste algo, y si podés después retomarlo y enfatizarlo, ¿no? Que una vez que se sanciona, el acto sancionador tiene ejecutividad inmediata, o sea, tiene eficacia inmediata, que es lo que hablamos quizás en la primera clase con la profesora Laura Monti, ¿no? Y dijiste ahí, y bueno, si tiene ejecutividad inmediata ese acto sancionador, que después tendríamos que examinarlo, indudablemente se tienen que respetar rigurosamente las formas esenciales, básicamente lo que es el debido proceso adjetivo, la fundamentación, el dictamen jurídico previo. Esta es una primera apreciación. La segunda, a los dos les pregunto, porque para mí es un tema central para la formulación de lo que es el régimen disciplinario en el Estado constitucional, social y democrático de derecho, si las decisiones que sancionan, las decisiones administrativas que sancionan, tienen o no ejecutividad inmediata. Por lo que en aquel momento dijimos en la primera clase, relacionado por lo que es la traslación del artículo 8 de la Convención Americana, en la cual varias veces la Corte Interamericana, en muchos precedentes, señala que las garantías judiciales del artículo 8 son predicables al procedimiento administrativo y básicamente a todo lo que es la parte sancionadora. Entre esos principios del artículo 8 está la presunción de inocencia. Entonces, nuevamente les pregunto a ambos, más allá de la primera parte, ¿cómo ven la posibilidad de que la sanción administrativa, o cómo lo juzgan ustedes, cómo lo interpretan ustedes, que la sanción administrativa tenga eficacia inmediata, o cómo juega este artículo 8 de la Convención Americana al momento de establecer el cumplimiento de esa sanción? No sé si he sido claro con la pregunta. Clarísimo. Comienzo. Bueno, por un lado me gustaría comentar qué es lo que ocurre en el ámbito judicial del Superior Tribunal en lo que es la esfera de superintendencia, ¿no? Cuando el Superior Tribunal aplica, por ejemplo, una sanción administrativa, luego un sumario administrativo, y el agente sancionado plantea un recurso, nosotros suspendemos, es decir, no ejecutamos inmediatamente la sanción, ¿no? Es decir, dejamos sujeto a, por lo menos, la tramitación de la impugnación administrativa, ¿no? Sabemos, es decir, no está previsto expresamente que tenga ese efecto, pero es como que se le da esa chance, digamos, de que pueda plantear, aún en casos donde han habido sumarios previos, ¿no? Es decir, donde supuestamente se ha respetado, digo supuestamente, pero la realidad es que por las etapas que prevé está debidamente contemplada la amplitud del ejercicio de defensa, ¿no? Durante la tramitación del sumario, y si esto concluye en la aplicación de una sanción, bueno, hasta tanto, digamos, quede firme, entre comillas, en sede administrativa, pero no queda porque después puede impugnarla judicialmente, ¿no? Al menos en lo que es la etapa de la impugnación administrativa. Por lo que sucede en otros ámbitos, está claro que si un agente dependiente del Poder Ejecutivo Provincial le aplican una cesantía, se lo notifican, queda cesante inmediatamente. En todo caso, tendrá que plantear un pedido de medida cautelar luego, o el pedido de suspensión de decisión administrativa en sede administrativa, para tratar de neutralizar el efecto, ¿no? Esto es un poco así a grandes rasgos del panorama local, ¿no? No sé, Federico, vos si conoces. Sí, yo tengo también algunas acotaciones que hacer al respecto. Primero sobre esto de la subsanación. Efectivamente, como muy bien explica el doctor San Martino, aquí lo que en este fallo, lo que se habla, o la doctrina que surge aquí, es que no es lo mismo la defensa que uno puede ejercer una vez que el acto ya ha sido aplicado por esta ejecutividad, como bien decía, que previo a la aplicación e introducir posibles hechos, situaciones, pruebas que pueden llevar a una respuesta distinta. Ahora, yo pensaba cuando estaba haciendo la pregunta a Patricio, se me vino a la cabeza el solvet repete, o sea, y que estuve tentado a incluirlo aquí a alguna materia tributaria. En materia tributaria es primero paguen y después vemos si tenemos la razón o no la administración.
Entonces, esto que pareciera en algún ámbito una obviedad, sin embargo, no es generalizado, por lo menos en materia tributaria, rige este principio y que hoy día tiene hasta, digamos, por lo menos, no un reconocimiento constitucional, pero por lo menos no tiene un cuestionamiento específico que impida que lo siga realizando la administración. ¿A qué lleva esto? Que bueno, la administración primero crea los tributos y después si son constitucionales o inconstitucionales, cuando se declare eso, con lo que implica ello, puede haber recaudado en sus arcas numerosos caudales, fondos y bueno, atentando contra derechos de los administrados. Esto creo que es muy importante, una experiencia y toda esta doctrina que la tenemos cada vez más clara en los ámbitos de esto de responsabilidad disciplinaria y en general en el procedimiento administrativo, en el ámbito tributario, también cada vez debiera tenerse una aplicación más efectiva. Ahora, en cuanto a la ejecutividad inmediata, también ahí el principio de inocencia se me venía, también uno de los fallos, aquí no sé si alcancé a decirlo, habla incluso la Corte Nacional del principio del pro administrado, o sea que se identifican en el ámbito de la administración y los dos lo benefician, entre comillas, y que obviamente, pero aquí lo que sucede es que a medida, tiene alguna relación con lo que sucede en el ámbito penal, a medida que se avanza en la investigación, las pruebas y las certezas deben ser cada vez más contundentes. Entonces, ese principio de inocencia no puede impedir que aunque las pruebas no sean suficientes en un inicio, se dé comienzo a esos procedimientos en estos casos específicos y que ello dependerá de la investigación específica. Ahora, ese mismo principio de inocencia también lo veo disímil en lo que es la actuación a nivel jurisdiccional, en la justicia, con el nivel administrativo. Y aquí me pongo también en las tareas que me toca realizar en la universidad y como muchos de ustedes realizarán en cada uno de sus ámbitos, nosotros aplicamos aquí prácticamente en su totalidad el reglamento de investigaciones administrativas y ahí todo lo que tiene que ver con ante una situación, un hecho que se ha denunciado que puede llevar a que se haga más gravosa la situación o que se siga consumando el delito, ante eso se brindan estas medidas preventivas para evitar justamente estos resultados, ante incluso la duda, teniendo una situación de incerteza, que la administración pueda hacer uso de las mismas estas medidas preventivas y que luego va a dar inicio o paralelamente a toda la investigación administrativa, pero con esta persona que puede haber sido trasladado de su ámbito de trabajo o que se le puede haber incluso suspendido preventivamente y ello que es una práctica frecuente que está autorizada por la normativa en el ámbito administrativo, claro, en el ámbito judicial, ya una vez que el caso sucedió y demás, puede sonar que se está afectando un principio de inocencia. Entonces, por eso podría sonar a respuestas disímiles, hay que ver en qué ámbito nos encontramos y en qué momento. Sí, Miriam, te veo ahí que querés No, agregar algo. no. Te escuchaba con mucha atención, ya estoy conectada con cámara. Bien. Nada. Retomando un poquito el tema, es decir, evidentemente no es lo mismo la defensa antes que después de la sanción, ¿no? Es decir, por eso el debido proceso debe garantizarse aún ante sanciones menores. Incluso hay un caso que yo omití referirme porque tampoco quería extenderme demasiado, pero es un caso donde ante un llamado de atención, que incluso en la doctrina se discute si es o no una sanción, pero digamos sería algo menos que un apercibimiento, también allí hay un caso donde se anuló
una sanción aplicada por una cámara de apelaciones, porque acá las cámaras tienen también competencia sancionatoria de su personal, ¿no? Por haber omitido darle la oportunidad de hacer un descargo previo, ¿no? A la aplicación de esa sanción, si se quiere, de llamado de atención. O sea, yo creo que en esto hay que ser respetuoso y en corriente, lo diga o no un reglamento de sumario, digamos, la ley de procedimiento administrativo en esto es muy clara cuando habla del debido proceso y dice que antes de que se dicte un acto que pudiera de alguna manera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos, debe garantizarse previamente el debido proceso, ¿no? Es decir, esta es una norma general, digamos, que entiendo yo que abarca y expande su ámbito de actuación a todos estos ámbitos, sobre todo en materia sancionatoria, ¿no? Eso era lo que quería contar. Hay Hola, una buenas mano tardes. levantada, ¿no? Aprovechar para hacer una pregunta. No sé si se escucha. Adelante, María y Verónica. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Buenos días, Perfecto, te Miriam. escuchamos. Bueno, quería agradecerles por cómo nos Hola. ilustraron, ¿no? con todas sus exposiciones y quería preguntarle al doctor Rey Vázquez, bueno, él al principio de su exposición decía que los plazos son ordenatorios y no perentorios para el instructor, ¿no? Bueno, yo quería saber si son ordenatorios también para, o sea, una vez que el sumario se eleva, por ejemplo, a la oficina de servicios jurídicos, si también siguen siendo ordenatorios, o ahí el servicio jurídico tiene que cumplir con el plazo que le manda la ley, ¿no? Está bien, bueno, primero lo que yo referencié fue un criterio que se sentó oportunamente jurisprudencialmente acerca de qué ocurre cuando el instructor sumarial hipotéticamente deja vencer los plazos sin haber pedido prórroga, ¿no? Esto, digamos, en todo caso, en el mejor de los casos, podría ocasionar una responsabilidad del instructor, pero no podría la administración verse privada de la potestad de investigar y de sancionar, siempre y cuando lo haga dentro del plazo de prescripción. En ese sentido es que se entendió que el no haber pedido prórroga no importa la extinción de la potestad disciplinaria. ¿Por qué? Porque es un vicio leve que puede ser subsanado mediante una prórroga o concedida con posterioridad en forma retroactiva. Es decir, el acto anulable prevé ese efecto, ¿no? Es decir, el efecto de sanear retroactivamente el vicio, en este caso en el procedimiento. Obviamente que una vez que el instructor sumarial eleva sus conclusiones y se pasa al área competente para decidir, previo dictamen jurídico, bueno, ahí deberán cumplirse también con los plazos es decir, no extenderse en lo que es el plazo de prescripción. Ahora, si hay un plazo procedimental fijado para que el servicio jurídico se expida y no se cumple, bueno, nuevamente yo creo que también son plazos ordenatorios en la medida en que la sanción o la decisión final se adopte dentro del plazo de prescripción. Bueno, muchas gracias. Hay dos Había preguntas otra más. pregunta, ¿no? Sí, de Jorge y de Fernando. Si te parece, Miriam, pasamos a la pregunta de Jorge Ramírez. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta me quedó cuando el doctor dijo que en la universidad están aplicando el decreto 456, el procedimiento del 22, 456 del 22, en el caso de las universidades, si han tenido algún tipo de planteo por la inaplicabilidad del mismo a las universidades nacionales. Gracias por la pregunta, Jorge. No, a ver, simplifiqué y traté de hacer general a todos. Nosotros, obviamente, por ser un ámbito autonómico, lo que hicimos es dictar nuestra propia norma basada en el reglamento, que de hecho en el reglamento hasta tuvimos una situación paradigmática. Nosotros lo modificamos el año
2020, contemplando el reglamento anterior de investigaciones de El la Nación. 467. Ajá, y le 467. hicimos algunas incorporaciones y decíamos que elevamos los estándares, pero claro, ante el que se dictó el año pasado, creo que fue que lo modificaron, o 2022, 2023, 2022, tiene 2022. actualizaciones, claro, tiene actualizaciones en lo que tiene que ver con violencia de género y demás, que nosotros lo tenemos contemplado, pero en otra normativa y no específicamente en este reglamento de investigaciones administrativas, que hacen que hoy día tenemos una mesa interdisciplinar para actualizar nuestro propio reglamento de investigaciones. Pero en lo que hace a tu pregunta, sí, tenemos una norma específica basada en nuestro régimen autonómico. Así que Sí, no. te Yo, preciso. No sé yo ustedes trabajo, dónde estás. yo trabajo en la Sí. Universidad Nacional de Luján y tenemos un caso puntual donde nos han planteado la nulidad del procedimiento sumarial en base a este decreto, porque no lo tenemos reglamentado, ¿viste? Y el rector por resolución sacó el inicio del sumario citando este decreto. Y bueno, estamos ahí, ¿viste? Complicado con eso. Yo creo que es un procedimiento que contempla todas las garantías del debido proceso y no sé en qué se puede ver afectado el agente por la aplicación puntual de un procedimiento que contempla todas sus garantías, ¿no? Pero bueno, Sí, tenemos ese planteo pero, pero en el tienen sumario. otra norma que también les reglamente las investigaciones administrativas en el ámbito de su universidad, ¿o esa es la única que siempre han aplicado? No, tenemos, por ejemplo, el régimen de alumnos, disciplinario de alumnos, tenemos el juicio académico. Bueno, ahora el protocolo de violencia sí remite a este reglamento, pero el que hace, por ejemplo, al personal no docente, que está regulado por el 366, no lo tenemos vinculado a este procedimiento específico. Y bueno, el planteo viene por ahí, ¿no? Es como que nos plantean que el rector, al dar inicio al acto administrativo que ordena el sumario, se ha excedido en sus facultades, digamos que no tiene facultades delegadas, no tiene facultades reglamentarias delegadas del Consejo Superior como para aplicar este procedimiento, ¿no? En el sumario. Y el planteo es ese, puntualmente, el que tenemos. Ok, bueno, para no ir con este tema, si querés después en privado Sí, te sí, puedo sí, pasar sí. mi mail. Nosotros hemos resuelto ahí lo que habría que ver si analógicamente, subsidiariamente, se podría llegar a aplicar o no. Pero bueno, habría que hacer un análisis más específico y bueno, puede ser objetable o no según esas características. Claro, sí. Si querés después ahí Bueno, también les dejo el mail, se los escribo en el chat. dale, muchas gracias. Saludos. Facundo Bueno, Acosta. creo que tenemos una última pregunta, ¿no, Patricio? Sí, Facundo Acosta, la vas a. Listo, y yo ahí ya me despido hasta el próximo encuentro que terminamos este seminario, sin dejar de agradecer a los queridos profesores Federico y Luis Eduardo. La verdad que ha sido impecable y está para seguir una hora más. Mucho más después de esta última pregunta y este último cuestionamiento. Me quedo con alguna espina, así que no dudo que podamos seguir hablando sobre el tema. Aplicación analógica, aplicación subsidiaria, aplicación directa, ¿no? ¿Qué tema? Y justo que este año se cumplen 10 años de la ley de responsabilidad del Estado, ¿no? Qué tema para debatir en otro momento, pero bueno, genial. Facundo, te escuchamos. Estás muteado. ¿Estás muteado, Facundo? No. No. A ver, ahora. Hola. Sí, ahí sí. No, ahora no. No. A ver ahí, hola. Ahí sí, ahí sí. Justo me estaban dándome mal. Bueno, es simple la pregunta. ¿Hay jurisprudencia sobre, porque los reglamentos en general prevén un recurso por parte del sumariado? Y, por ejemplo, ¿podría recurrir compañeros ante una falta leve que se haya aplicado o la asociación sindical? Esa es la pregunta. No sé si hay jurisprudencia. Sí, a ver, yo te respondo en lo propio. Este es uno de los también grandes macro temas del procedimiento administrativo
de cuando hay intereses, cuando no responde a un interés de un solo administrado, sino de varios, si se puede dar amplitud, una audiencia, por ejemplo, en el ámbito de la administración o no. Cada vez los procedimientos son más receptivos de estas instancias, como también de las posibilidades de impugnar internamente. Habrá que estar, nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro reglamento específicamente, lo que contemplamos es que intervengan solamente las personas que tienen como testigos y demás, y los demás no tienen, si no tienen un interés específico, incluso el sindicato no va a poder intervenir en la sanción específica, por lo menos en el ámbito administrativo. Pero bueno, nada, esa es nuestra solución en especial. No sé, Luis. No, sí, conozco por ahí algún caso donde alguna asociación gremial, algún sindicato ha acompañado por ahí alguna presentación, pero no. Está el tema de la legitimación y eventualmente el efecto que puede tener la posible investigación, digamos, puede ser que haya terceros que estén interesados en la. Pero me resulta raro también porque, a ver, salvo que uno se sienta también como corresponsable y que no lo citaron para declarar y que quiera sumarse o no sé, la verdad que no me imagino un supuesto, no lo escucho, Facundo. Ahora sí. Eh, El caso no, ahí no lo escucho. se me perdió. Ahí. Por ejemplo, una sanción leve a una autoridad y el sindicato plantea un recurso contra eso. ¿A una autoridad del sindicato o a una No, autoridad? una autoridad de un ente administrativo. ¿Se entiende? La verdad que no. Habría que analizar caso por caso. Habría que mirarlo, habría que mirarlo. La verdad que es muy difícil así en Sí. general, en abstracto. Ok. Gracias. Bueno, muy bien, queridos profesores Luis Eduardo Rey Vázquez y Federico Morandini, mil gracias nuevamente, renuevo y propongo un aplauso porque han estado fantásticos y ha sido muy, muy enriquecedor cada una de las intervenciones y las ponencias. Vamos a cortar acá para aquellos que les interese. En 3 minutos más comenzamos el seminario de la profesora Laura Monti. Creo que Martín va a subir el link. Vamos a ver si lo podemos subir acá. Y las clases de este seminario de la profesora Miriam Ibanega van a continuar el jueves 27. El próximo jueves 27, que va a ser el cierre, ahí tendremos el enorme placer de, bueno, compartir algunas ideas sobre amparo, medidas cautelares en materia disciplinaria, y va a venir con la exposición de clausura el querido amigo y profesor Fabián Canda. Queridas y queridos colegas, les mando un muy fuerte abrazo y a los que quieran entrar en el seminario de Laura, que ahora empieza, los espero ahí. Un abrazo grande. Gracias, Luis Eduardo. Gracias, Federico. Muchas Un abrazo para gracias, todos. Patricio. Gracias. Saludos a todos. Chao a Gracias, ustedes. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gusto. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Fue terrible porque Gracias. prendí el día. Gracias a todos, muy interesante. Recording stopped.